Bienvenidos a la certificación de entrenador deportivo, en la cual ustedes han elegido esta metodología para estudiarla de manera virtual. Me presento, mi nombre es Gonzalo Chávez y voy a ser el encargado de dictar dicha certificación. Como para empezar, me presento un poco. Soy profesor nacional de educación física, director técnico de fútbol con licencia pro profesional, preparador físico, videoanalista, y entre otras capacitaciones o cursos que he realizado a lo largo de mi carrera, soy asesor nutricional, masoterapeuta, cursos y charlas sobre gestión y marketing deportivo, soy guardavida y árbitro bonaerense de fútbol. Así que bueno, después de esta mínima presentación, que me parecía lo correcto como para iniciar, vamos a dar comienzo. En esta capacitación aprenderás a planificar y a diagramar tus entrenamientos y los de tus deportistas correctamente, teniendo en cuenta sus capacidades, su biomecánica y sus fortalezas en base al deporte que practica. Esta certificación a vos te va a abrir las posibilidades de que puedas entrenar a deportistas o aficionados sin importar el deporte que practique. Vas a salir con la capacitación y el conocimiento de poder entrenarlo en base a sus deportes o a la actividad que realice en su vida cotidiana. Confeccionarás sesiones de entrenamiento diarias, semanas y meses para que tu trabajo resalte ante los demás. Podrás acompañarlo emocionalmente y planificar rutinas acorde a su edad, sexo y objetivos. Así que esa es la presentación de este curso que ustedes han elegido. Vamos a comenzar. Primero, modo de introducción. En esta primera clase vamos a tener que dar unas vueltitas por el programa y vamos a tener que volver a ver, repasar, si muchos de ustedes tienen el conocimiento o no se acuerdan, no hace mucho que lo han visto, que lo han leído, y quizás para otras personas sean temas nuevos, pero bueno, creo que es conveniente en esta primera clase dar toda una vueltita por todo el programa, para que podamos hablar a partir de la segunda clase todos en el mismo idioma. El cuerpo humano realiza muchas funciones, unas son más importantes que otras. Se puede dividir en dos grandes grupos, las funciones vitales y las funciones no vitales. Las funciones vitales son aquellas que son necesarias para vivir, sin ellas moriríamos, y se dividen en funciones de nutrición, relación y reproducción. Las de nutrición son las que necesitamos todo ser vivo de alimentarnos, y a través de esa nutrición, a través de la respiración, de la alimentación, de la circulación de la sangre y la excreción, hacemos una de las funciones vitales. La de relación hace referencia a la relación que tiene que existir entre el cerebro y el músculo, el sistema neuromuscular, es lo que llamamos, de una conexión de mente-músculo continuamente cuando nosotros hacemos una actividad diaria. Y la de reproducción, que necesitamos continuamente reproducirnos para conservar nuestra especie. Esas son las funciones vitales, y las funciones no vitales son aquellas funciones que son importantes, pero que si no las hacemos no nos morimos. Como por ejemplo movernos. Una persona sedentaria o una persona en estado vegetativo puede no moverse, o moverse poco, o hacer poca actividad, o nada, o andar todo arriba al día del auto, llegar al trabajo, sentarse, volver a la casa, sentarse, sin moverse muy poco, ¿sí? Y es una función no vital, ¿sí? Es importante, pero no pasa nada si no lo hacemos, no quiere decir que nos vamos a morir. Vamos a empeorar nuestra calidad de vida, por supuesto. Bien, vamos a arrancar por la miología. La miología es la ciencia que estudia los músculos, ¿sí? Y en base al estudio los divide en la función que realizan cada uno de ellos, las formas y las partes donde están ubicadas en nuestro cuerpo. Tenemos tres tipos de músculos: los músculos estriados o esqueléticos, los músculos lisos y los músculos cardíacos. Los músculos estriados o esqueléticos, también llamados voluntarios, miren ahí que lo puse con mayúscula, voluntarios, son aquellos que nosotros elegimos
cuándo contraerlos. Yo ahora les digo, vamos a contraer el bíceps, todos aprietan y contraen el bíceps, por supuesto. ¿Sí? Ahora vamos a dividirlos y vamos a ver cuáles son o las funciones. Primero los vamos a dividir, los vamos a clasificar según su movimiento. Flexores sirven para flexionar, los extensores para producir extensiones, los aductores, una separación, una aducción, los rotadores, pronación y supinación, los fijadores o estabilizadores, que son los que mantienen la tensión del músculo en una o varias direcciones. Ya los vamos a ir viendo, los fijadores, estabilizadores, a lo largo de toda esta certificación. Después también los vamos a dividir según su contracción, en los de fibra de tipo 1 y los de tipo 2. Las de tipo 1 son de color roja y son más resistentes que las de tipo 2. Y las de tipo 2 son de color blanca, provienen de la glucosa y se fatigan más rápido. Por ejemplo, un deporte donde predominan las de tipo 2 es la musculación, ¿sí? Donde nosotros necesitamos de energía a través de la glucosa, la ATP, para realizar 10 repeticiones, pesado, cansado, y no poder mover más la barra, el disco, la mancuerna, lo que esté utilizando. Y un deporte que tiene relación con las fibras de tipo 1, por ejemplo, puede ser una carrera de fondo. Unas carreras de 30 minutos, 15 minutos, ¿sí? Bien, esas son según su contracción. Ahora vamos a dividir los músculos voluntarios según su acción. Agonistas, antagonistas y sinergistas. Agonistas son los músculos principales. Por ejemplo, vamos a hacer pectorales. El agonista, el principal, son los pectorales. Los antagonistas son los que están detrás, los que están opuestos al movimiento, pero que también entran en acción, que pueden ser los músculos de la espalda. Y los sinergistas son los que ayudan al agonista a realizar el movimiento. ¿Cuáles serían? Los tríceps. Los tríceps ayudan a los pectorales de manera indirecta a mover esa barra, ¿sí? Y estos músculos voluntarios son los encargados de producir movimiento y desplazamiento de nuestro cuerpo, protegen distintos órganos, son necesarios para mantener la postura corporal, los que nos mantienen la postura erecta, ¿sí? Derechos, son mayor fuentes de calor al organismo y protegen a nuestros huesos, ¿sí? Esos son los músculos voluntarios, que son los que vamos a estudiar a lo largo de esta certificación. Osteología, como habíamos visto recién, como estábamos repasando, acuérdense que esta clase número 1 es tocar los temas, repasarlos, para que a partir de la segunda clase todos hablemos en el mismo idioma. La osteología es la ciencia encargada de estudiar los huesos. Nuestro cuerpo humano tiene aproximadamente 206 huesos, ¿sí? Este crecimiento de este proceso de osificación, aproximadamente nuestros huesos crecen hasta los 20, 21 años y están constituidos del calcio y el colágeno. Por eso es muy importante en los primeros años de vida la calidad de los alimentos, de la leche, del queso, de los lácteos, que les puedan dar a los nenes chiquitos. Eso va a ayudar muchísimo al proceso de osificación. ¿Cómo los dividimos? A los huesos los dividimos en huesos largos, huesos cortos y huesos planos. Los huesos largos son los que predomina su longitud y tiene una parte proximal y una parte distal. Cuando hablemos de la parte proximal del hueso es la que está más cercana al cerebro, y cuando hablamos de la parte distal de ese mismo hueso es la que está más alejado, ¿sí? Como por ejemplo los huesos del húmero, el fémur, que son huesos largos. Los huesos cortos, de manera contraria a lo que son los huesos largos, sus dimensiones son mucho más chicas, pero cumplen una función muy importante como la de amortiguar, como por ejemplo los huesos de la mano o los huesos del pie. Y los huesos planos es que tienen como característica ser más anchos que largos o cortos. Y su función es muy importante, porque están
o están ubicados para proteger tejidos blandos o grandes masas musculares, como por ejemplo los huesos del cráneo y los huesos de la pelvis. Esto hace que seamos una máquina casi perfecta y que nuestros huesos estén ubicados en nuestro cuerpo en base a donde los necesitemos o en base a la función que tienen que realizar. Y la artrología es la ciencia que se encarga de estudiar las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión, los puntos de contacto entre dos o más huesos, ¿sí? Y que esos dos o más huesos están también, como decía recién, que somos una máquina casi perfecta, están ubicados o armados para encajar o unirse de una manera que ayuden a la articulación a realizar un movimiento. ¿Cómo las vamos a dividir estas articulaciones? En articulaciones móviles, que son las diartrosis, que son las que más vamos a estudiar a lo largo de esta certificación, que son las más numerosas a lo largo de nuestro cuerpo. Articulación de la muñeca, articulación del codo, del hombro, de la rodilla, del tobillo, que tienen mucha movilidad. Nosotros podemos moverlo hacia un lado, hacia el otro y realizar varios tipos de movilidad. Por eso son las diartrosis. Las anfiartrosis tienen menos movilidad que las diartrosis, pero tienen movilidad, como por ejemplo los huesos de la columna. ¿Sí? Yo puedo realizar movimientos con la columna, pero no todos. ¿Sí? Y las sinartrosis son articulaciones sin movilidad, como por ejemplo los huesos del cráneo y de la nariz, que no necesitan moverse o que haya un movimiento, ¿sí? Para que... para nada, o sea, no se tienen que mover para nada, no tiene que haber un movimiento. ¿Está? Y están ubicados en partes estratégicas de nuestro cuerpo en base a donde nosotros los necesitemos. Bien, sistema respiratorio. Vamos a hacer un pasaje, vamos a pasar desde dónde empieza nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio empieza acá, en nuestras fosas nasales, donde nosotros tenemos unos pelitos, ¿sí? Que estos pelitos son los encargados de calentar un poco ese aire frío que viene de afuera y también utilizarse, entre comillas, como alfombra y que todo lo que respiremos no vaya directamente hacia nuestros pulmones. Por ejemplo, vas a un lugar o estás haciendo deporte en un lugar donde hay tierra, y por ahí agarra una correntada de viento y te viene toda la tierra en la cara. Bueno, estos pelitos de la nariz lo que hacen es tratar de tapar de que esa tierra no entre. Es más, te va a pasar muchas veces que por ahí estás al aire libre en un lugar donde hay mucho viento, te sonás la nariz con un pañuelo y vas a ver que en el pañuelo vas a encontrar parte de ese aire feo que está a tu alrededor. Bueno, es que ahí cumplió la función estos pelitos, estos cilios. Ingresa por las vías nasales, es muy importante que respiremos por nariz, porque si nosotros respiramos por boca, ese aire frío entra directamente a nuestros pulmones. En cambio, si entra por la nariz, estos pelitos se encargan de calentarlo, ¿sí? Luego viene la faringe, la laringe, ¿sí? El sistema respiratorio tiene comunicación y tiene contacto con el sistema digestivo, porque a veces tiene comunicación, todo lo que entra por la nariz y por boca tiene comunicación y en un momento se cruzan, se encuentran a la altura de la laringe, ¿sí? Por eso es muy importante a veces, si nosotros ingerimos algún alimento y el alimento no lo masticamos bien, se puede tapar en esa zona, se puede quedar en esa zona y no dejar que nosotros respiremos bien. No solamente es bueno para la digestión, que no vamos a hacer bien la digestión, sino que también puede llegar a tapar el sistema respiratorio y provocar un desmayo, provocar hasta incluso la pérdida de la vida. Luego este sistema continúa por la tráquea para llegar a través de los bronquios y bronquiolos a los pulmones. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo es un poco más chico, que está dividido solamente en 2 lóbulos, el superior e el inferior, y es un poco más chico porque le da espacio a nuestro corazón.
Y ahí debajo tenemos el principal músculo encargado de la respiración, que es el diafragma. ¿Sí? El diafragma, un golpe en el diafragma, un pelotazo, una broma de golpearnos en esa zona, puede cortarnos la respiración, y lo primero que provoca es que nos doblemos y nos quedemos sin aire, ¿sí? Porque es el principal músculo encargado de la respiración, y estamos rodeados de músculos entre las costillas, que son los que se encargan de levantar las costillas y bajarlas cuando nosotros empezamos a hacer una actividad física. Por eso todo este sistema respiratorio es muy importante tenerlo sano, no llenarlo de humo, ¿sí? De cigarrillo o de cosas que puedan ser perjudiciales, porque este sistema respiratorio es importantísimo para estar relacionado con la actividad física. El sistema cardíaco, tenemos que recordar que tenemos un pulso. Estas pulsaciones, ¿sí?, se toman a la altura del dedo gordo, con estos dos dedos, no con el dedo gordo porque tiene pulso propio, con estos dos dedos, bajamos a la altura del dedo gordo y ahí encontramos dónde tomar las pulsaciones, ¿sí? Estas pulsaciones se pueden tomar, tenemos que sacar en un minuto cuántas pulsaciones tenemos, entonces las podemos tomar en 6, en 10, en 15 o en 30 segundos. Mientras más lo hagamos, más claro va a ser si lo hacemos en 30 segundos que en 6. Y eso lo multiplicamos. Si yo quiero sacar en un minuto, cuento cuántas pulsaciones tengo en 6 segundos y lo hago por 10. Y me da un minuto. Si decido tomarla en 10 segundos, obviamente la voy a hacer por 6, para que me dé los 60 segundos. Si lo hago en 15, lo voy a hacer por 4, y si lo hago en 30, lo voy a hacer por 2. Las pulsaciones normales tienen que estar entre 70 y 90 pulsaciones por minuto. Más de 90 pulsaciones por minuto se denomina taquicardia, y por debajo de las 70 pulsaciones se denomina bradicardia, que la bradicardia suelen tener las personas que realizan deporte. ¿Está? Y el sistema cardíaco larga sangre cada vez que bombea a través de la sístole y de la diástole. La sístole es una contracción donde el corazón agarra sangre, y a través de la diástole y la relajación larga la sangre hacia donde el organismo y el cuerpo lo esté necesitando, en base a la actividad que esté realizando, por supuesto. Bien, los músculos necesitan de una fuente de energía. ¿Dónde nosotros logramos esa fuente de energía? ¿Dónde provocamos? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que nuestro cuerpo es un auto, y el auto para desplazarse necesita de nafta. Nuestro cuerpo, ¿de dónde va a sacar esa nafta? De los alimentos, ¿sí? A través de los alimentos nosotros generamos energía, y esa energía el músculo la utiliza para realizar actividad física. Por eso, cuando veamos más adelante la clase sobre nutrición, vamos a ver la importancia que es tener una nutrición acorde para realizar actividad física. En base a esto se conforman los sistemas energéticos, ¿sí? Que ahora los vamos a dividir, estos sistemas energéticos, en base al tiempo de la actividad y en base a la necesidad que tiene el músculo para realizar una actividad. Por ejemplo, el músculo necesita una energía si hace musculación, necesita otra si hace natación, necesita otra si hace fútbol. Ahora los vamos a ver. Vamos a arrancar por el ATP, el adenosín trifosfato, ¿sí? Esta molécula ATP, ustedes es adenosín, la T de tri, y fosfato es una P, pero en la tabla periódica en química la P quiere decir fosfato, ¿sí? Que esta es la que el cuerpo necesita para los primeros segundos de movimiento. Yo ahora, de golpe, me tengo que parar de la silla e ir corriendo hasta, no sé, hasta una sala, ante el baño, ante una pieza, y voy a utilizar la energía del ATP, porque son los primeros segundos que yo voy a realizar un movimiento. ¿Dónde está esa energía? Está guardada. El cuerpo
cuando le metemos comida, alimentación, una la utiliza y otra la guarda. Esa que guarda la utiliza el ATP. Entonces, ahí tenemos esta división. Y vamos a dividirlo en los 3 sistemas energéticos. El ATP, que por ejemplo es una carrera, el ejemplo que les ponía recién, son los primeros 8 o 10 segundos, algunos autores hablan hasta 15 segundos, que utiliza el sistema del fosfato, ¿sí? Luego, yo sigo haciendo esa actividad, ahora yo les dije recién, me voy hasta la pieza corriendo, y vuelvo y me suena el timbre de mi casa. Tardé 15 segundos, utilicé el ATP. De golpe salgo de mi casa y sigo caminando hasta la esquina. Y sigo caminando y sigo caminando. Ahí ya cambio de sistema y empiezo a usar la glucólisis anaeróbica, que es donde yo empiezo a utilizar, a formar el ácido láctico, que ahora lo vamos a ver más adelante. Y de golpe empiezo a caminar y sigo caminando y caminando y caminando, 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 y ese tiempo empieza a pasar. 10 minutos, 15, 20, media hora, y empiezo a usar otro sistema, el sistema aeróbico, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tiempo de mi actividad, mi sistema va a ir cambiando. Y en base al sistema que yo vaya cambiando, voy a utilizar distintos tipos de comida que necesito para poder realizar esa actividad. Ahora los vamos a ver. Entonces, miremos acá donde tenemos el ejemplo de 3 deportistas. Tenemos acá Usain Bolt, donde hace carreras rápidas de 8 segundos, 10 segundos. Tenemos a una nadadora argentina, donde ella tiene metros un poco más prolongados, necesita hacer carreras de a veces 2 minutos, 3 minutos, a veces quizás un poquito más, a veces quizás un poquito menos. Y tenemos acá un maratonista en la parte de abajo, donde hace carreras que estén por encima de los 30, 40 minutos, hasta incluso a través de 1 hora. Entonces, cada deportista va a utilizar un sistema totalmente distinto en base al deporte que realice. Es muy importante que esto lo sepamos. En base al deporte que realice, voy a utilizar un sistema totalmente distinto. Y por supuesto que la calidad de alimentación, la calidad de entrenamiento y las diferencias físicas, fíjense a nivel muscular, son totalmente distintas. Bien, vamos a aplicar, ya aplicamos el ATP, ahora vamos a aplicar la glucólisis anaeróbica, que es la que veíamos, ¿sí? Por ejemplo, en la nadadora. Acá empiezo a acumular un poco de ácido láctico, son las clásicas actividades que al otro día te queda doliendo el cuerpo, que sentís, como dicen en otros países, las clásicas agujetas, ¿sí? Y dura un poquito más que el ATP. ¿Está? Este sistema es muy importante para los deportistas, pero tengan cuidado en aplicar este tipo de sistema con personas sedentarias o personas que no estén entrenadas o personas que a nivel alimentación no estén preparadas para esto. ¿Sí? Esta contracción muscular es a partir del segundo 5 hasta los 2-3 minutos. Permítanme, en una opinión personal, que se puede extender hasta los 5 o 6 minutos el sistema de entrenamiento de la glucólisis anaeróbica. ¿Sí? En casos muy puntuales, muy particulares, para entrenar la glucólisis anaeróbica tenemos que hacer, por ejemplo, pasadas de 200 metros, sistemas intervalados en el gimnasio, sistemas intervalados en el campo, donde no duren más de 2-3 minutos. Yo dije que se puede extender en algunos casos hasta los 5 o 6 minutos. ¿Sí? Los síntomas, ¿qué vas a sentir cuando estás haciendo este tipo de actividad? Te vas a sentir pesado, débil, ¿sí? Hasta incluso en algunos casos vas a terminar muy cansado, te vas a llegar a tu casa, te vas a querer dormir y te va a costar un montón, a veces en algunos casos dormir, y una sensación de fatiga, ¿está? Y los signos
pueden ser que quieras hacer algo explosivo y no puedas hacerlo, que quieras hacer un gesto deportivo y te cuesta hacerlo, y que quieras hacer algún movimiento con fuerza y pierdas la fuerza o no estés cómodo para realizarlo correctamente. Ahora vamos a pasar al sistema aeróbico, este sistema que el que le gusta más a todos, el que todos más conocemos, el que si a alguna persona le preguntás qué tienes que hacer para quemar el tejido adiposo, te van a decir aeróbico, aeróbico, aeróbico. Pero a veces la gente repite sin saber esto que vamos a ver. El sistema aeróbico utiliza como fuente de energía a los hidratos de carbono, a las grasas y a las proteínas. Este sistema aeróbico son ejercicios o entrenamientos o deportes donde sea de una intensidad baja y de una larga duración. Todo lo contrario a lo que veíamos recién del sistema de glucólisis anaeróbica. Acá tienen que ser ejercicios, como veíamos recién, cortos e intensos. Acá, en lo aeróbico, tiene que ser algo de baja intensidad y de larga duración. ¿Está? Y es muy importante para el rendimiento deportivo. Este sistema sí lo podemos utilizar por una persona que no tiene tanta fuerza, que quiere bajar de peso, que se siente que estuvo mucho tiempo parado, mucho tiempo sedentario, que viene por ahí de una lesión y quiere empezar de a poco. Buscamos este sistema por la característica que tiene de ser algo de baja intensidad. ¿Sí? Estas sesiones son sesiones como, por ejemplo, un entrenamiento de 1 hora. ¿Sí? Un entrenamiento de 1 hora, hasta 1 hora y media. Yo no considero entrenamientos que superen 1 hora y media o que sean demasiados para esto. ¿Sí? Aproximadamente este sistema, a medida que va avanzando, va utilizando como fuente de energía a las grasas, a los hidratos, y si seguimos, si el entrenamiento sigue provocándose, extendiéndose, va a utilizar las proteínas como fuente de energía. El entrenamiento de la resistencia es imprescindible, es el que hace característica, el que tiene como característica este sistema aeróbico, o los entrenamientos denominados como endurance, ¿sí? Que estos sistemas de entrenamiento, al principio voy a querer hacer un sistema aeróbico, un entrenamiento aeróbico, la persona le va a costar, se va a ahogar, se va a cansar, va a transpirar mucho, ¿sí? Y a lo largo de las 3-4 semanas este sistema aeróbico va a ir mejorando, por eso no es ideal siempre salir a correr la misma cantidad de tiempo, el mismo recorrido y el mismo lugar. Hay que ir mejorándolo para que este sistema vaya creciendo y vaya mejorando, ¿sí? Ahí tenemos una tablita donde hay un resumen de todo lo que yo dije, que por ahí les pueden hacer una captura de pantalla, sacarla y tenerla, y es un resumen de todo lo que venimos hablando sobre los sistemas energéticos. ¿Qué tenemos que tener? Tips para un buen entrenador: habilidad para ganarse el respeto de los deportistas, capacidad de comunicación asertiva. ¿Qué es algo asertivo? Saber, tener conocimiento, utilizar un vocabulario adecuado, tener conocimientos, predicar siempre con el ejemplo, somos el ejemplo de nuestros alumnos. Cercanía, ¿sí? Saber escuchar, plantear metas y una habilidad para motivar. Ahí como abajo les dejo el método sándwich. ¿Qué es el método sándwich? Es una forma estudiada por la psicología donde tenemos que aplicar, o está bueno que apliquemos los entrenadores, donde armemos como un sándwich para darle las indicaciones a nuestro deportista. Por ejemplo, decir algo bueno, algo malo, o no tan bueno, o una llamada de atención, y cerrar con la última capa de pan con algo bueno. Por ejemplo, mira, Gonzalo, la verdad, has mejorado muchísimo a lo largo del año. Pero, ahí viene la parte del medio, veo que últimamente no has mejorado, que estás faltando mucho al gimnasio, que venís sin ganas, que
que no sé qué te está pasando y que no veo que estés mejorando. Y después termino cerrando con la otra capa de pan. Pero confío en vos y sé que vas a lograrlo y no tengo duda que la semana que viene vas a cambiar el chip y vamos a sacar adelante. Eso es el método sándwich para aplicar una llamada de atención a nuestros entrenados, a nuestros clientes. Y les dejo el PNL, que el PNL es la programación neurolingüística, ¿sí? Que es un conjunto de modelos o de técnicas que tenemos que tener para actuar, pensar y tener una manera cercana y afectiva para llegar a nuestros alumnos. El PNL como herramienta en el deporte es muy importante, porque un entrenador, si bien nosotros a veces a las personas que vamos a entrenar, las vamos a tener 1 hora, 1 hora y media, 2, depende del ámbito, depende del deporte, depende de dónde estemos trabajando, pero tenemos que tener en ese tiempo una cercanía lo más cercana posible, ¿sí? Tener una apertura hacia ellos, tener cercanía y humildad para entender todas las cosas que está pasando en ese deportista y cómo nosotros hasta a veces vamos a cambiar nuestras planificaciones o nuestros ejercicios o nuestras entradas en calor o nuestras finalizaciones de la sesión en base a cómo vayamos viendo que está nuestro deportista o nuestro plantel. Y el PNL en el equipo de trabajo mejora la comunicación del grupo, elimina interferencias entre lo que los entrenadores comunican y los competidores entienden, detecta el efecto que el mensaje y la forma de comunicarlo produce el otro, ¿sí? Que hay que modificarlo si es necesario, de acuerdo al objetivo deseado, y aporta herramientas concretas en el proceso de la comunicación interna del grupo para lograr un entendimiento eficaz y fluido de todos los componentes del equipo y poder coordinar eficazmente acciones conjuntas. No somos un entrenador de 1 hora y media. A veces también somos entrenadores, psicólogos, amigos, compañeros, deportistas. Cumplimos un montón de funciones y tenemos que estar preparados para eso. Así que no te quejes de que tu entrenador no para de corregirte, preocúpate el día que no te diga nada. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por estar ahí. Dejo mis contactos, mis redes sociales y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición para ustedes. Les mando un saludo enorme. Gracias.